Hola a todos, bienvenidos a esta segunda mesa de debate en la que, después de hablar un poco sobre la situación del cuadro macro, también sobre los retos que tenéis los asesores financieros, pues tenemos a representantes destacados de gestoras internacionales, también de bancos, que van a compartir un poco pues, sus ideas de inversión para la situación actual, que vemos que se ha complicado incluso todavía más en las últimas horas. Aunque en la primera intervención se ha hablado un poquito del cuadro macro, vamos a empezar explicando un poco la visión que tienen cada uno de los participantes, puesto que está relacionada también con las ideas de inversión y la visión del mercado que puedan ofrecer. Después hablaremos un poco cómo incide esta situación de mercado, esta situación de la economía en el mercado y finalmente esas ideas de inversión que espero que os resulten a todos interesantes. Para esta mesa tenemos con nosotros a Ralph Felder, que es director general de BNY Investments para Iberia y América Latina. Ralph, bienvenido. Buenos días. A Victoria Torre, a mi izquierda, responsable de oferta digital de Self Bank by Singular Bank. Muchas gracias, María. Encantada de estar aquí. A Sebastián Senegas, responsable de Edmond de Rothschild en Iberia y Latam. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Rafael Alonso, analista senior de mercados de capitales de Bankinter. Muchas gracias, un placer. Pues muy bien, como vamos con retraso, vamos a entrar en materia. En primer lugar, me gustaría que dibujarais, pues muy brevemente, puesto que ya el tema se ha tocado, el escenario que creéis que se dibuja en los próximos meses, que tenemos elecciones en Estados Unidos, que la situación se complica en el plano geopolítico con el agravamiento de las tensiones, ¿no?, en Oriente Medio. Y después de eso ya pasaremos a cómo veis los mercados y las ideas de inversión. Ralph, la inflación parece controlada, pero la economía, hay dudas sobre si estamos ante esa ralentización suave de la que hablaba Jerome Powell o si vamos a una recesión. ¿Estáis de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Fed en la última reunión? Antes que nada, ¿qué tal estamos aguantando? ¿Todo bien? ¿Con energías? Bueno, pues yo creo que antes de la parte del macro de Estados Unidos tenemos que entender de que cualquier visión macroeconómica ahora mismo tiene que ir antes con un preaviso de que hay mucho riesgo de cola actualmente que puede cambiar nuestras visiones por los datos económicos que tenemos entre manos. O sea, ya lo vimos ayer simplemente con lo que pasó entre Israel e Irán, que cosas pueden venir de forma geopolítica que pueden cambiar todo. Tenemos las elecciones en Estados Unidos, que seguramente hablaremos de eso más tarde, y por tanto tenemos que tener eso en cuenta. Pero cuando miramos lo que ha hecho el señor Powell con los 50 puntos básicos en Estados Unidos, no es malo mirar la economía americana a partir de sus ojos. O sea, ¿qué es lo que él está vigilando para ver la salud de la economía? Pues él está mirando varias cosas, pero básicamente en dos grandes pilares. Uno es la inflación y otro es el mercado de empleo, principalmente, porque tiene esos dos mandatos. Entonces, los últimos años, la inflación ha sido, sin duda, su tarea más importante y la otra parte del empleo lo ha dejado un poco a un lado. Entonces, ¿qué ha pasado con la inflación? Pues, la verdad, si miramos la parte nominal, fenomenal, trabajo bien hecho, estamos bastante cerca a lo que es el objetivo del Banco Central de 2% y muy bien. Lo que nos estaba preocupando a muchos de los analistas era la parte subyacente, incluyendo la parte de alquileres, que se mantenía muy fuerte y eso es algo que él estaba vigilando muy de cerca. Pues en los últimos 4 o 5 meses también hemos visto que la parte de alquileres en particular y por tanto la parte de servicios ha caído en picado. Del gráfico es interesante verlo, cómo ha caído la parte de alquileres en los últimos 4 meses. Por tanto dicen, bueno, mira, tenemos inflación nominal y subyacente ni tan mal, o sea, está bastante bien. Por lo tanto, ahora puedo cambiar mi vista a ver lo que es la economía y el mercado laboral. Y ahí también hemos venido de un pasado de los últimos años donde incluso llegamos a un punto de casi 2 trabajos por cada persona buscando un trabajo. Por lo tanto, muy difícil ese mercado con mucha inflación de sueldos. Pues lo que ha pasado en los últimos 2 meses, agosto y septiembre, hemos visto caer o podemos debilitar el mercado de empleo quizá de forma más agresiva de lo que habían esperado. Ahora os digo el por qué pensamos nosotros, que es un poco distinto a lo que piensa la Fed.
Entonces, claro, en agosto fue por otros motivos también, la parte del yen, etcétera, pero también estos datos de empleo salieron más débiles. Entonces tienes inflación bastante controlado y ojo con el mercado de empleo, igual se normalizó antes de lo que habíamos esperado. Por lo tanto, él sale diciendo vamos a defender la fuerza de la economía con 50 puntos básicos, en vez de decir vamos a luchar contra la debilidad, ¿no? Entonces tenemos la situación de inflación bien, mercado de empleo debilitándose, pero aún está bien. Y nosotros, de hecho, pensamos, cuando miramos, voy a alargar un poco en esta y después voy a ser más corta en los otros, porque el mercado americano es más complejo. Entonces, lo que hemos visto, nosotros pensamos que lo que está afectando el mercado de empleo son dos cosas. Primero, la parte de demanda, o sea, después de la pandemia tienes la parte de salud y la parte del gobierno contratando como locos, eso ya se ha normalizado. Y por otra parte, lo que estamos viendo es que se ha incrementado muchísimo el mercado laboral. O sea, hay mucha más inmigración. 2020, 2021, cero inmigración. 22, 23, 24, mucha más inmigración de lo que es la media de los últimos 10 años. ¿Por qué eso es interesante? Porque es mucho más benigno de lo que podría ser un incremento del paro que viene de empresas que están echando a gente. Eso no es lo que estamos viendo, porque para nosotros el mercado de empresas, o lo que es las empresas, a nivel agregado, siguen sacando resultados bastante buenos. Por lo tanto, para nosotros vemos un mercado de empleo quizá incluso más benigno de lo que piensa la Reserva Federal. El mercado de empleo, por lo tanto, está bien, debilitándose, pero aún está bien. Inflación que está bien. Crecimiento que está bien también. O sea, sigue en expansión para el siguiente trimestre. La 2,5 anualizado es lo que estamos mirando. Por tanto, en general, nuestra idea es aterrizaje suave, sí, pero ojo con la volatilidad que viene alrededor de todos esos cisnes negros que están volando por ahí, que hay muchos de ellos. Entonces, sí, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Muy bien. Pues, Sebastián, vemos que Ralph estaba diciendo que en Estados Unidos aterrizaje suave, pero hay partes del mundo en que la situación preocupa más. Por ejemplo, en China, donde las autoridades monetarias han dicho que iban a hacer más medidas de estímulo. ¿Cómo veis la situación en China y qué impacto creéis que puede tener, dado que es la segunda potencia económica del mundo? Gracias. Bueno, un apunte, va a ser una torre de Babel de acentos. Después de aguantar el acento escocés, vais a tener que aguantar el acento francés, pero voy a intentar ser mucho más breve. China, es una buena pregunta porque evidentemente es una zona geográfica muy importante. Ya no se habla de emergentes, se habla primero de China y ya vemos qué pasa con el resto de los países emergentes, por lo cual lo que pasa en China nos tiene que ocupar y preocupar bastante. La situación no está del todo clara en China. Es verdad que también las cifras muchas veces no son muy transparentes, por lo cual, y no se revisan. Por cierto, que en nuestros países se revisan mucho las cifras, pues en China nunca se revisan las cifras. Pero es verdad que estos días nos han, las medidas que se han anunciado, pues parece que van en el buen sentido, aunque como decía Santi en la otra charla, pues son medidas para intentar mejorar el consumo, pero no sabemos si va a mejorar realmente el crecimiento económico, que está en entredicho. Las medidas representan 1,6% del PIB chino, por lo cual son medidas importantes, pero nosotros en el Mundo Rothschild creemos que va a ser complicado, aún así, que la economía china crezca más de un 5%, incluso que llegue al 5% de crecimiento. Por lo cual, estas medidas son buenas, pero todavía hay muchas dudas sobre el crecimiento económico de China. El crecimiento económico de China está en problemas por el consumo, que parece que efectivamente no está dando lo que tendría que dar. Tiene un problema grave, un lastre, que es el sector inmobiliario, como todo el mundo sabe, y que todavía también está en muchos problemas. Tiene problemas demográficos. Ya se ha visto que India ya es la nación más poblada del mundo y no es solo un tema de cifras y de números, es también un tema de crecimiento económico. Es mucho más complicado que una economía crezca si tiene problemas demográficos como los tenemos en Europa, y también es el problema de Japón, por cierto. Por lo cual, también tiene este problema estructural desde mucho tiempo, que es un lastre y acumulándose con otros lastres, pues es un problema. China
también es verdad que para Europa son malas noticias porque tiene más impacto lo que pasa en China en Europa por, digamos, la interconectividad y lo que nosotros exportamos a China. Más problema en Europa que en Estados Unidos, que también en Estados Unidos y en los países emergentes, por supuesto, pero para nosotros en Europa tiene más impacto, tenemos más relación, más correlación, para así decirlo, con lo que pasa en China, por lo cual nos tiene que preocupar, sí. Y para terminar con el tema, si China, que había bajado muchísimo estos últimos 2 años, parece que estos últimos días, no me acuerdo que no fue ayer, fue antes de ayer, que subió un 8%. Bueno, si es momento de invertir en la bolsa china o incluso en la deuda china, deuda no creemos porque es muy poco transparente, el equity puede ser la renta variable, pero ojo porque es muy, muy, muy especulativo y si hablábamos antes de las emociones, hay que tener las emociones bien. Hay que estar bien armado en acero. Rafael, el caso de España contrasta con todo esto que estamos diciendo. Casi todos los organismos han elevado las previsiones de crecimiento para nuestro país, pero en la primera mesa de debate se ha dicho que quizás no es un crecimiento todo lo sano que debiera. No sé cómo lo ves tú. Bueno, vamos a ver. A largo plazo es verdad que tenemos un problema de deuda pública, pero también es verdad que el problema de Francia o el de Italia es mayor que el nuestro, ¿no? Incluso el de Estados Unidos. A largo plazo tenemos un problema de competitividad, sí, pero lo tiene toda la eurozona, lo acaba de decir Mario Draghi, ¿no? Tenemos un problema de envejecimiento poblacional, pero comentaba Sebastián, y Japón y tal, el mundo occidental en general, ¿no? Por tanto, hay que trabajar a largo plazo, pero si no nos vamos tan lejos y miramos los próximos 12, 24 meses, yo te diría que vamos a mantener un crecimiento por encima de la media. Por 2 razones. Primero, porque partimos de una situación más baja, ¿no? Es decir, hemos empezado a recuperar más tarde que los demás. Y segundo, porque vienen vientos de cola. ¿Cuáles son esos vientos de cola? Pues hombre, el más inmediato es que con la inflación a la baja, las familias tienen un respiro, su poder adquisitivo mejora. El segundo, que la presión para los márgenes empresariales con menos inflación también mejora. Por tanto, perspectiva para beneficios, bien, ¿no? Y el tercero, y quizá más importante, es que los tipos de interés empiezan a bajar. Entonces, con menos inflación, con más renta real, consumo soportado y tipos de interés a la baja, pues la economía española en los próximos, insisto, 12, 18 meses lo hará bien, ¿no? Bueno, así buenas noticias. Por resumir. Has mencionado los tipos de interés, también se ha hablado de ello en algunas otras mesas, pero nadie se ha atrevido a hacer un pronóstico muy claro. El mercado piensa que quizá pueda haber otros 25 puntos básicos más este año en Europa. ¿Cómo lo veis vosotros, Victoria? Pues efectivamente, y es que además va cambiando un montón. ¿En qué punto estamos? Hemos visto como el Banco Central Europeo, además, a diferencia de lo que hemos visto en otras ocasiones, ha tomado la delantera la FED. Hizo una primera bajada de 25 puntos en junio, luego hizo otra en septiembre, y en el caso de Estados Unidos había dudas casi hasta el último minuto de si iban a ser 50 puntos, 25, o al final fueron 50. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Pues, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se sigue pensando si van a ser 50, si van a ser 75. Nuestros expertos aquí son tal vez un poco más cautelosos que la media del mercado y consideran que los tipos de interés no se van a bajar de una manera tan abrupta. De hecho, pues, por ejemplo, el consenso estima que en el caso de Europa a mediados del año que viene podrían estar en el entorno de 1,75 y nuestros expertos consideran que pueden estar en el 2, incluso en el 2,25 y que a final de año podría estar en el 2,50. ¿Por qué consideran que puede ser un poco menos brusca las bajadas de tipo? Porque considera que puede haber todavía un problema de repunte de la inflación. Este es el escenario central que estamos barajando. Es verdad que, como bien hemos estado comentando, la inflación ha ido a la baja, hemos visto esa moderación también de la subyacente, pero vemos cómo la subyacente se va moderando un poco más despacio y luego tenemos que tener en cuenta que aunque hay incertidumbre política, aunque los precios de la energía se han moderado, aunque haya un cierto riesgo de desaceleración, por otro lado hay algunos aspectos que pueden hacer que esa inflación se mantenga alta. Por ejemplo, un repunte en el precio del crudo, que es lo que se puede estimar porque ha llegado a unos niveles muy bajos el barril de petróleo, y luego por otro lado la fortaleza que están mostrando las empresas en la contratación, que esto puede hacer que la inflación se vea un pequeño repunte. Y luego, por supuesto, sin olvidar algo que ha apuntado
Ralph, qué es lo que va a pasar en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, porque en función de quién gane, si empezamos a ver que hay más rigidez tanto en materia fiscal, en materia comercial, esto puede hacer que haya un repunte importante de la inflación y que los bancos centrales tengan que volver a tomarse un respiro, incluso que en algún caso muy extremo pudieran empezar a revertir esas bajadas de los tipos de interés. A revertirlo incluso. Sebastián, te toca la pregunta, yo creo, más de mayor incertidumbre. La situación en Oriente Medio se está complicando, ¿no? Ayer primero llegó un cable en Bloomberg de que Estados Unidos decía que iba a haber un ataque inminente, finalmente se produjo. ¿Cómo puede incidir todo esto en la economía global y en los mercados, más allá del petróleo, que tiene una incidencia más clara? Bueno, lo que comentábamos antes en las emociones, ¿no? Sí, bueno, el petróleo es un dato claro, pero primero las emociones, porque la gente ve que efectivamente eso puede ir a más o a peor, más bien, y eso puede provocar, pues eso, más turbulencias, más volatilidad en los mercados. Lo que sí creemos nosotros, en todos casos, que no puedes tomar en cuenta demasiado a la hora de gestionar este tipo de eventos que son impredecibles, que no sabemos dónde van a parar y muchas veces pues paran cuando no se esperan y empiezan otra vez cuando no se esperan, por lo cual hay que tomar los datos como son, de petróleo, que es el más evidente que podría subir el precio de las materias primas en general, pero más que todo el petróleo. Hay que intentar entender lo que pasa, pero son cosas que son complicadas de tomar en cuenta en dos casos a la hora de gestionar, ¿no? Yo digo, para mí el tema es más emocional efectivamente en los mercados, que una más volatilidad puede provocar más volatilidad, etc. Ahora esperemos todos que vaya a menos, pero parece que se está complicando. Parece que va en sentido contrario. Y para cerrar esta mesa no quiero dejar de preguntar por un tema del que se ha hablado, mencionado un poco de pasada, sobre las elecciones estadounidenses. De momento parece que las encuestas van muy empatadas, pero ¿qué va a pasar y cómo puede afectar el resultado? Ralph. Yo creo que cuando hablamos de elecciones, lo primero que tenemos que entender es que es prácticamente imposible sacar rentabilidad de unas elecciones, o por lo menos no de otra forma como si vas al casino y lo metes todo en rojo o negro, o en este caso rojo y azul. Entonces, de nuestro lado es muy irresponsable ser un gurú ahora mismo. Lo que podemos hacer es intentar, más que otra cosa, ver las cosas que tienen en común los dos candidatos, porque realmente cuando entran en poder vamos a ver lo que pasa, porque ya vimos con el señor Trump cuando entró hablando del muro de México, es más bien un sillón que un muro. Entonces vamos a ver lo que hacen. Entonces sabemos, por ejemplo, que es muy probable que será muy dividido y muy polarizado. Potencialmente cambiará el Senado y Congreso de manos, pero aún así será muy dividido y por lo tanto va a ser muy difícil que hagan mucho. Es posible que va a haber mucha dificultad en llegar a acuerdos. ¿Dónde hay potenciales acuerdos? Pues sabemos que el sector de defensa probablemente los dos lo van a apoyar bastante. Sabemos que los dos candidatos ven a China como el primer enemigo en los siguientes años, por lo tanto eso también influirá potencialmente sobre las ideas de tarifas, distintos colores dependiendo de dónde estás, pero Biden no quitó las tarifas sobre China, o sea, sabemos que eso potencialmente va a seguir. Y después la inmigración, depende de quién gana, o sea, puede afectar más o menos. Los dos son más o menos populistas. Entonces, los dos son más o menos de tirar de maquinilla para imprimir dinero, apoyar la economía. Y eso es potencialmente inflacionario. Y algo que nos preocupa es que ninguno de los dos habla del déficit, que no hace más que crecer, y es algo que necesitan los dos partidos crear un plan. Pero ¿quién va a ganar? De hecho, los mercados actualmente, lo único que se está haciendo apuestas es que va a haber volatilidad. O sea, los mercados de derivados alrededor de las elecciones sí que están viendo mucho apuesta en los puts y los calls, dependiendo de dónde estés. Pero nadie está apostando sobre quién va a ganar en temas de lo que hacen las carteras. Muy bien, Ralph. Pues una vez que hemos esbozado un poco el entorno en el que nos vamos a mover en los próximos meses, quería preguntaros qué perspectivas tenéis para los distintos activos. Ralph,
En el caso de la renta variable, ¿cómo creéis que puede evolucionar lo que queda de año después de una primera parte que ha sido quizá más buena de lo esperado? ¿Va a haber correcciones? ¿Van a ser estas correcciones sanas? Bueno, yo creo que primero todos tenemos que ir acostumbrándonos que la volatilidad ha vuelto de forma estructural. Por lo tanto, va a haber correcciones, va a haber alzas. Lo que vemos en los mercados es que no paran de subir y batir sus récords históricos. Hay que tener en cuenta de que Powell ha bajado 50 puntos básicos. Nuestra perspectiva en el corto plazo, claramente esa bajada debería apoyar a los mercados de renta variable, pero también tenemos que entender de que la bajada, el mercado reacciona enseguida, pero la economía no lo ve hasta dentro de unos meses. Por tanto, podemos tener una situación donde puedes ver esas 50 puntos de bajada pensando que bien, el mercado ha apoyado, pero en el corto plazo seguimos viendo datos sobre el mercado de empleo, por ejemplo, que se van debilitando. Y lo que vemos es que en general en el último año vemos un mercado que como acepta las subidas, pero la primera noticia negativa que hay baja con fuerza, o sea, hay mucha volatilidad. Entonces es un poco escéptico el mercado a las subidas y está aún pensando en esa recesión que no llega. Por tanto, sí vemos que potencialmente vamos a seguir viendo subidas, pero ojo con pensar que va a ser una línea recta. Va a haber bastante volatilidad en eso y por eso pensamos que diversificar esas exposiciones a renta variable no es mala idea. Dentro de esa diversificación, Victoria, hay voces que hablan de que quizás es el momento de hacer una rotación hacia empresas más pequeñas o medianas, incluso a compañías con sesgo de valor. ¿Cómo lo ves tú eso, Victoria? Pues yo creo que tiene sentido y de hecho sí que se ha empezado a ver esa pequeña rotación. En el caso de las pequeñas y medianas compañías hay que entender que han estado durante muchísimo tiempo penalizadas por el entorno de mercado. Pues por un lado, efectivamente, son empresas que suelen ser mucho más sensibles al crecimiento económico, son más cíclicas y son más sensibles a los tipos de interés. Esto hay que entenderlo porque tienen mayores dificultades para financiarse. En un entorno de subida de tipos, estas compañías tienen menos sitios donde ir, menos posibilidad de financiarse a largo plazo, mientras que las grandes se pueden adaptar mejor y aunque haya un entorno de subidas, pues a lo mejor se han garantizado una financiación durante muchísimo tiempo y tienen mayores posibilidades. Entonces son entornos, el de subida de tipo, que no le viene bien a estas compañías. Ahora que ha empezado el momento de las bajadas, una de las preguntas es, ¿este es uno de los argumentos a favor? Por supuesto que sí, pero aparte de estos argumentos hay que tener en cuenta otros. Primero, las valoraciones. Hemos visto como muchísimas compañías, algunos sectores en concreto, han subido, mientras que las pequeñas se han quedado algo más rezagadas. Pero a pesar de eso, sus fundamentales han mejorado, es decir, que todavía podríamos decir que son más atractivas. Si hablamos de esas valoraciones y lo tenemos en cuenta por PER, efectivamente están mucho más baratas que otro tipo de compañías. Y luego hay otro argumento y es, estamos en un mundo, hemos pasado de hablar de globalización a hablar de desglobalización y algunas tendencias que es vamos a comprar proximidad. Entonces, este tipo de compañías más pequeñas, no quiere decir que pequeñas siempre sean domésticas, pero muchas sí lo son. Entonces, es verdad que este entorno le puede beneficiar. Y luego ya podríamos hablar, pero esto en cualquier entorno, de cuáles son las ventajas de las pequeñas y medianas compañías. Pues, por ejemplo, que suelen ser compañías muchísimo más alineadas los intereses de los inversores con la de los accionistas, que suelen ser bastante cuidadosos a la hora de mimar al accionista. Entonces, bueno, pues son argumentos que no tenemos que olvidar y sí que pensamos que se está viendo esa rotación y que puede tener mucho sentido diversificar con este tipo de compañías. Estamos hablando de activos de sectores que lo pueden hacer bien con bajada de tipos. Sebastián, en concreto, ¿qué negocios, qué sectores veis vosotros que lo podéis hacer más allá de tamaño de compañías? Sí, pero es muy importante. Yo quiero ahondar también en lo que decía Victoria, porque es muy importante entender que hay un descuento. Las pequeñas empresas llevan un descuento desde mucho tiempo ya y que deberían de hacerlo mejor. Un pequeño apunte, siempre y cuando no haya recesión, ¿vale? Obviamente, las empresas pequeñas y medianas necesitan más financiación, por lo cual si bajan los tipos es positivo para ellas, pero es verdad que en un entorno que no haya recesión o que sea leve, lo que creemos nosotros, y creemos que no va a haber recesión, por lo cual totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Si hablamos de sectores, bueno, hay sectores que son obvios que lo pueden hacer mejor con la bajada de tipos, que el sector inmobiliario, por supuesto, por eso creo que es tan obvio que no hay que comentarlo. El consumo, bueno,
Estados Unidos sabemos que el consumo depende bastante de financiación, también de tipos, por lo cual eso creemos que el consumo base, ¿no? debería serlo bastante mejor. Hay un sector también que, sobre todo en un entorno más que de bajada de tipos, un entorno de una economía, no a recesión, pero con poco crecimiento, es el sector de la salud, ¿vale? Que suele hacerlo bien también en estos entornos de mercado, por lo cual creemos que también debería de hacerlo bien. Y por fin, salvando un poco lo que acabamos de decir de las mega caps contra las small, etc., el sector tecnológico debería hacerlo bien también en un entorno de bajada de tipos, porque es un sector que... ¿Nos da miedo las elevadas valoraciones? A ver, sí, las valoraciones, pero a eso iba. En algún momento en 2024, Nvidia, que todo el mundo conoce, representaba, era el 50% del crecimiento en bolsa del S&P 500. Teníamos 499 empresas subiendo, igual que una sola empresa. Entonces, esta concentración, se ha comentado antes, esta concentración sí que creemos que no tiene demasiado sentido, y algunas valoraciones, ya se ve la Nvidia y es un negocio todavía un poco más joven que otras, pero en el sector tecnológico hay valoraciones que no tienen sentido, pero desde luego no todas. Lo que creemos nosotros es que vale la pena diversificar más allá de las 7 magníficas empresas que todo el mundo conoce. Diversificación más que elegir un sector, que también, más que elegir un tipo de empresa en cuanto a tamaño, diversificación dentro de un mismo sector también tiene sentido. Muy bien. Rafael, dentro de la bolsa española, que siempre a la gente en España nos interesa mucho qué hacen los valores españoles, ¿qué valores tienen más potencial? ¿Te atreves a decirnos algunos? Bueno, si me permites una entradilla. Venga. Nuestra estrategia de inversión realmente está más enfocada hacia Estados Unidos, ¿eh? O sea, Estados Unidos es donde está el crecimiento económico. El GDP Now de la Fed de Atlanta, que es una especie de medidor de la actividad casi en tiempo real, está en 3.1%. Europa va al 0,8-1% en el mejor de los casos, ¿no? Es en Estados Unidos donde están los ganadores tecnológicos. Es en Estados Unidos donde está la productividad. Y además no estamos preocupados por las valoraciones de la tecnología, ¿eh? No hay que mirar lo que ha subido, que también sí, pero hay que mirar lo que ha subido, pero también hay que mirar los beneficios, ¿no? La realidad es que los beneficios han subido mucho más de lo que lo han hecho las cotizaciones, ¿no? Por tanto, en un escenario de bajadas de tipos, además, como comentaba Sebastián, no nos preocupa nada. Dicho esto, hay opciones. Dicho esto, hay opciones en la bolsa española, claro que sí. El mercado español tiene un peso, simplemente por composición del índice, tiene un peso importante en utilities, ¿no? Y las utilities es algo que los inversores miran como una especie de proxy al bono, ¿no? Quiero decir que con tipos a la baja, a igualdad de dividendo, es más interesante de lo que era. Por tanto, bien para utilities, bien para el inmobiliario, y bien para el inmobiliario fundamentalmente, que ya se ha comentado, ¿no? Colonial, Merlin tienen descuentos sobre NAV, que es el valor teórico de sus activos, en torno a 30 a 40%, ¿no? Y además la historia lo que demuestra es que cuando los tipos bajan, la actividad en el inmobiliario se reactiva, ¿no? Y fundamentalmente esos dos, ¿eh? Muy bien. Victoria, y en la parte de la renta fija, que también es un tema que interesa mucho normalmente a los inversores españoles, ¿cómo van a impactar esta senda de bajadas de tipos y qué estrategia conviene adoptar? Bueno, lo primero es evidente que tiene que impactar, y eso lo tenemos que asumir. Como decía antes Ralf, que tenemos que ser conscientes de que la volatilidad ha vuelto y que eso va a impactar la renta variable. En el caso de la renta fija, unos tipos más bajos también obviamente tienen repercusión en cada uno de los activos. Esto no significa que no haya oportunidades atractivas, pero por ejemplo nos ha pasado, por poner un tipo de activos como ejemplo, con los fondos objetivo, que en los años anteriores pues han tenido muchísimo éxito. Bien. Pues ahora, cuando los inversores ven que esa neta estimada está bajando, no, pero es que ahora pues parece que pierde atractivo. Bueno, seamos conscientes de que el entorno ha cambiado absolutamente, que ya no podemos esperar esas rentabilidades que había cuando los tipos estaban en niveles más altos, y todavía creemos que va a haber mayores dificultades. Entonces, si tenemos en cuenta los grandes tipos de activos, por ejemplo, si nos fuéramos a monetarios, obviamente han perdido muchísimo atractivo. Durante mucho tiempo los inversores han estado en productos muy conservadores y con una rentabilidad, claro, y
y con muy poco riesgo. Entonces, ahora mismo es menos atractivo. No digamos que tienen que estar fuera de la cartera, pero sí que a lo mejor tenemos que tenerlos como de una manera más residual o bien a la espera de nuevas oportunidades. Donde creemos que puede haber más interés o mejor binomio rentabilidad-riesgo es en la renta fija corporativa con alto grado de inversión. Pensamos que es aquí donde puede haber mayores retornos a un riesgo adecuado. Y si nos vamos a la deuda pública, es verdad que esas menores rentabilidades lo que han hecho ha sido bajar el atractivo global, que tampoco quiere decir que tengamos que estar totalmente fuera, pero sí hemos hecho esa pequeña rotación de la deuda pública hacia el crédito, sobre todo con grado de inversión. Dentro de la deuda pública, una gran parte ya se ha materializado esos rendimientos que esperábamos, tal vez donde puede haber más atractivos en los plazos intermedios, un poquito más largos en el caso de Estados Unidos que en el caso de Europa. Y si nos fuésemos a estimaciones de qué podríamos esperar, por ejemplo, de la deuda pública, por supuesto, muchísimo más atractivo si lo vemos en dólares, hablaríamos de una rentabilidad estimada a 12 meses, unos retornos medios que estarían en torno del 3,6, pero bajaría mucho si lo que hacemos es cubrir la divisa. Y en el caso de la eurozona, pues muchísimo más bajo, en el entorno de 1,6, así que tendríamos que tener en cuenta este escenario para luego hacer una cartera diversificada y no excluir ningún activo, pero sí ver dónde podríamos obtener mejores retornos que nosotros pensamos, como decíamos, que está en el investment grade corporativo. Ajá, muy bien. Y Sebastián, vosotros desde Edmond de Rothschild, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que es momento de ir alargando duraciones, como os decía? Aquí en España ya sabéis que las letras del Tesoro han causado furor en los últimos años. La subasta de ayer ya se quedó por el 2,5 las letras a un año. Hay que ir alargando duraciones, hay que pasarse a la deuda corporativa, hay que cartera diversificada, por supuesto. Sí, de hecho, bastante de acuerdo con lo que ha dicho Victoria. A ver, según nosotros en el mundo Rothschild había que tener largas duraciones desde ya tiempo, porque íbamos a entrar en este ciclo de bajada de tipos, es cuando tienes que tener mucha duración. Claro. Ahora ha empezado una cifra, recordar que el boom, por ejemplo, el 10 años alemán, ha pasado en un año de 3% a 2%, por lo cual ya ha empezado bastante este movimiento. Es verdad que va a seguir, por lo cual yo no sé si alargar duraciones, pero tener duraciones largas sigue teniendo sentido. Si pensamos, como que es el caso de todos, yo creo que hemos entrado en este ciclo de bajada de tipos, aunque muchas cosas ya están en precios en los mercados, pero sí tiene sentido. Tiene sentido también tener, en todos casos, bonos de gobierno, por el tema de riesgo, duraciones por el tema de riesgo. Durante el año 2022 se había visto que no habían los bonos, la duración no había dado, digamos, esta protección que me puede esperar en la cartera en caso de que hubiera una recesión, en caso de que la economía fuera peor, ¿no? Ahora mismo lo que se llama la correlación, ¿no? Otra vez está en el buen sentido, es decir, que sí creo que podría haber una recesión o el entorno macroeconómico podría ir a peor, pues tiene sentido de todos modos tener bonos y tener duración que me puede proteger de alguna manera. Donde nosotros de todos modos vemos que tiene sentido también la deuda corporativa, también, como decía Victoria, no necesariamente muy larga, sobre todo si nos vamos con no muy larga duración, si nos vamos a bonos corporativos de menor calidad, pues creemos que a lo mejor hay que bajar un poco el riesgo y estar más en rango de 2 a 5, por ejemplo, años, en caso de que esté en lo que se llama el high yield, ¿no? en los bonos corporativos con menos calidad crediticia. Eso es lo que creemos. Muy bien, Ralph. ¿Y vosotros desde BNY Investment, dónde veis oportunidades en renta fija? Bueno, los compis han dicho mucho, sé que puedo ser breve aquí. Entonces, yo creo que depende de dónde estás en la curva. O sea, si estás más corto, pues nosotros seguimos apoyando mucho el tema de altas rentabilidades, los high yield. Porque el tema es que es un universo de bonos que quizá no hemos entendido bien el cambio de este universo de empresas y bonos en los últimos 10 años, que ha mejorado mucho en calidad media. Y muchas de estas empresas han hecho un trabajo muy bueno en los últimos años en desapalancar e incrementar liquidez. Y además, cuando estás en vencimientos más cortos, realmente te da igual un poco los tipos, inflación, crecimiento. Te importa mucho más el análisis de flujo de caja para que esa empresa en ese bono
te paguen el cupón y el principal y así beneficias de esa rentabilidad más alta que te ofrece el high yield. Entonces, en la parte corta estaríamos ahí. Si pensamos que en este entorno, claro, hemos venido de una realidad, de una curva muy invertida, donde la duración no te pagaba. Entonces era mejor estar en la parte corta, ¿para qué no? Ahora sí que es más U, entonces sí es más potencial con esta idea de bajadas de tipos. Hay que ir alargando, o por lo menos haciendo lo que se llama el barbell, un poco en los dos extremos, ¿no? Algo de duración, porque en un entorno de bajada de tipos, para aprovechar de esa compresión de los tires cuando ves el efecto de la bajada de tipos, normalmente el movimiento es rápido. Por tanto, o estás o no estás y no beneficias de ese movimiento. Por tanto, ahí sí que estaríamos más en grado de inversión de calidad. O sea, es la parte corta, high yield, porque si eres capaz de hacer el análisis del bono muy bien, y cuanto más alargas la duración, grado de inversión calidad. Muy bien, Ralph. Pues ahora que ya hemos esbozado un poco cómo creemos que va a ser el entorno y el comportamiento de los mercados, quería hablar un poco de los vehículos o el posicionamiento que se puede adoptar. Victoria, lo hemos mencionado antes, hemos vivido una época para los inversores conservadores que ha sido muy cómoda, donde no tenían que asumir mucho riesgo para obtener rentabilidades interesantes. En ese sentido, te pregunto, ¿volvemos a la época de más riesgo, menos rentabilidad? ¿Estamos obligados a escoger? ¿Cómo se equilibra este binomio en el contexto actual? Lo de escoger a mí me parece una cosa bastante peligrosa y además los inversores cuando, lo que decíamos antes, le propones un determinado vehículo y dicen, no, pero es que esto da poco. Bueno, da poco. Al final el inversor tiene que ser consciente de que tiene que adecuarse en todo momento a su perfil, independientemente de si te da más o menos. En un momento dado, pues un monetario te dará una cantidad elevada, pero si estamos hablando de un tipo, de un entorno de tipos bajistas, pues te tendrá que dar menos, pero tu perfil no ha cambiado y no tienes por qué asumir más riesgo si efectivamente no estás preparado para ello. Esto no significa que, como decíamos antes, no hay activos que son interesantes dentro de la renta fija y que te pueden permitir no asumir demasiado riesgo y ajustarte a ese perfil. Entonces, pues por dar algunas ideas, aquí, por ejemplo, no estamos de acuerdo con lo que has estado comentando. Nosotros el high yield consideramos que el mercado no está teniendo en cuenta algunas incertidumbres geopolíticas o las está pasando de lado. Y luego, por otro lado, que no te paga lo suficiente como para asumir ese riesgo. Entonces, estamos un poco menos positivos en estos momentos en high yield. Sin mucho riesgo, ¿a qué podría optar un inversor? Pues, por ejemplo, a los bonos ligados a la inflación, que mucha gente dice, pero si ahora mismo está bajando. Bueno, si prevemos, como decíamos antes, ese pequeño repunte de los tipos y teniendo en cuenta que la deuda gubernamental es menos atractiva, pues los bonos ligados a la inflación pueden ser una alternativa interesante. Por ejemplo, el investment grade, que es donde hemos dicho anteriormente que vemos ese mejor binomio riesgo-rentabilidad, y luego otra opción sería la deuda subordinada financiera. También en un entorno bajista esto es interesante ahora que, pues sí, porque efectivamente los bancos han pasado una época muy mala, pero hemos visto cómo durante la crisis han reforzado su solvencia, se han beneficiado de estos tipos alcistas y aunque ahora haya un poco menos de tipos de interés, pensamos que lo pueden seguir compensando, un poco menos de margen de interés, pero a lo mejor lo pueden compensar por el lado de las comisiones y la deuda financiera subordinada creemos que tiene un diferencial bastante atractivo con respecto a otros tipos, así que bueno, pues estas podrían ser tres ideas para no asumir mucho riesgo y estar en renta fija. Uh-huh. Rafael, se ha comentado antes el uso de la inteligencia artificial para asesorar a los clientes. En esta dicotomía de cuánto riesgo, cuánta rentabilidad, ¿crees que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver en una situación individual qué nivel de riesgo hay que asumir? ¿Crees que no puede ayudar o crees que no? Yo creo que a día de hoy, la inteligencia artificial te facilita la vida, pero no te la cambia. O sea, la respuesta sería, a día de hoy, no. Llegará porque la inteligencia artificial es como el cerebro humano, ¿no? La generativa. Entonces, ahora está aprendiendo. Y aprende muy rápido. O sea, que puede que llegue. Pero a día de hoy no. Lo importante es el riesgo que uno está dispuesto a asumir, por tanto, cuán tranquilo duerme por las noches, las perspectivas que uno tiene para los mercados, y eso a día de hoy, insisto, no te lo da la IA. Y Sebastián, ¿qué estrategias o cómo esta volatilidad de la que hemos hablado, que va a incrementarse en los próximos meses, qué estrategias puede adoptar el inversor para afrontar esta situación?
Yo, solo para un apunte sobre lo que acaba de decir Rafael, la inteligencia artificial no sé si te va a ayudar, pero la inteligencia seguro que sí. Por lo cual, siempre tenemos que pensar lo que queremos y cómo lo queremos. Para contestar a tu pregunta, pero no directamente, una estrategia buena yo creo que es tener claro bueno, obviamente su perfil de riesgo, pero también su horizonte temporal, ¿no? Entonces, eso es una estrategia que cada uno tiene que tener, porque si no, voy a estar todos los días con las emociones que se ha comentado en la charla anterior de Santi Satrústegui, pues voy a estar todo el rato saliendo, volviendo, y eso es lo peor que podemos hacer. Nosotros creemos, de todos modos, que también, si hablamos de renta fija, hay que tomar en cuenta otra cosa que no se ha comentado, que lo que se llama en inglés real rates, o sea, los tipos reales, es decir, la rentabilidad que me va a dar la renta fija menos la inflación que tengo. Y si bien la inflación está bajando, no ha desaparecido. Es verdad que ya está a niveles más bajos, pero todavía no ha aparecido. Por lo cual, si no quiero asumir mucho riesgo, como puede ser investment grade, y totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero es verdad que mi rentabilidad real no va a ser muy elevada. Entonces, ir a deuda subordinada financiera, por ejemplo, como comentaba Victoria, o a high yield, nosotros queremos ir dependiendo del perfil, dependiendo de lo que quiero, y bueno, puede tener sentido. Si me gustan mucho las emociones y el Tabasco, deuda emergente, que también tiene mucho descuento, y ahí hay muchas cosas muy interesantes también, pero bueno, es un mundo aparte, son 150 países, porque no lo puedo comentar. En general, de todos modos, nosotros creemos firmemente que invertir en las tendencias, y ahí sí que voy a decir inteligencia artificial, por ejemplo, o el Big Data, tiene mucho sentido, porque son tendencias que realmente, obviamente, tienen un componente de correlación con el mercado. Claro que sí, si invierto en renta variable, por ejemplo, en una estrategia de Big Data, obviamente si el mercado baja, bueno, puedo bajar porque al final invierto en renta variable, pero son tendencias que en términos general descuidan un poco de los ciclos económicos. Sabemos que el potencial de crecimiento que hay detrás de la inteligencia artificial, por ejemplo, que nosotros llamamos Big Data, pero que al final no deja de ser lo mismo, es muy grande, por lo cual invertir en las tendencias tecnológicas o de salud, pero en nuestro caso proponemos la del Big Data, tiene mucho sentido, siempre y cuando actúe con inteligencia y tenga muy claro mi horizonte temporal, porque no puede ser a 3 meses o a 6 meses. Las tendencias justo es al revés, son a 10 años, 5, 10, 15, 20 años, y eso sí que tiene siempre sentido. O sea, ¿qué dirías de inversión? Me quedo con Big Data, deuda emergente. Sí, por ejemplo. Y bueno, pues también lo que se ha comentado de los fondos de buy and hold, de vencimiento, sí, te dan menos rentabilidad ahora que hace un año, es cierto, pero es una rentabilidad que también es bastante segura, no garantizada, pero bastante segura, y creemos que también tiene sentido. Y Ralph, desde BNY Investments, ¿qué ideas de inversión nos puedes lanzar? Muy bien, pues os doy, soy comercial, tengo que defender mi tarta. Entonces, cuando hablaba de high yield, lo estoy hablando en su lienzo más amplio a nivel mundial. Entonces, claro, en el fondo nuestro, el short dated high yield, solo está buscando 80, 100 bonos a nivel mundial. Los problemas suelen ser regionales. Hay muchos ciclos en el mundo ahora mismo, y si tienes la capacidad, y en esta gestora tienen 170 personas en el equipo de inversión mirando crédito, entonces ellos son capaces de simplemente analizar esos problemas geopolíticos que comentas, Vicky. O sea, estamos de acuerdo con eso, pero muchos de los problemas son regionales. Si eres capaz de evitar la región en el momento de problema y volver con esa oportunidad, los resultados nos avalan. El fondo lo ha hecho mucho mejor que high yield en general en los últimos 3 años, y también investment grade en los últimos 3 años. O sea, ahí tenemos que defenderlo. Yo os doy una visión de renta variable más que otra cosa, porque estamos de acuerdo que actualmente el mercado ha subido muchísimo. En particular, lo que sueles encontrar, lo que quiero decir es, cuando el mercado sube mucho, las empresas que suben mucho son las más valoradas, las sobrevaloradas. Hay mucho valor en valor ahora mismo. O sea, las empresas baratas siguen siendo muy baratas, y eso tiene un par de funciones. Y se puede hablar de small caps, o en nuestro caso preferimos la idea de income, de dividendos reinvertidos. ¿Todo bien? Miren aquí. De dividendos reinvertidos.
Entonces, os doy el ejemplo de que si hubieras metido $1 en el S&P en 1900 y dejas que el mercado sube y baja, en 2024 tendrías $575. Si en caso de ese dinero coges el dinero y los dividendos y los reinviertas, hoy tendrías 70.000. Entonces, la fuerza del dividendo a lo largo de los tiempos y en momentos de volatilidad suelen descorrelacionar muy bien en las economías. ¿Por qué? Porque si sube más, si tenemos razón y hay soft landing y hay trecija suave, pues lo que es la subida de bolsa debería ampliar y eso debería ayudar a estas empresas más baratas. Si hay más volatilidad y baja el mercado, tienen menos que bajar. Entonces, en nuestro caso ofrecemos dos. Tenemos el Global Equity Income, el BNY Global Equity Income, o los que queréis más Estados Unidos, tenemos el BNY US Equity Income. Muy bien, Ralph. Sebastián, no sé si quieres mencionar algún nombre. No, sí, como Ralph ha mencionado 3, pues no. Ya digo, por equilibrar la cosa. Al menos uno. No, pero sobre nuestro fondo Big Data, se llama EDR Fund Big Data, ¿vale? Que es un fondo rentable global y es el que proponemos como megatendencia de inteligencia artificial. Así os he dado el nombre y así nos quedamos amigos. Y ya por último quería lanzar una serie de preguntas rápidas, intentar ser breves, puesto que ya nos hemos quedado sin tiempo. Ralph, si tuvieras que elegir un único activo ahora, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro desde 2021. Nadie me cree. Y ahora estamos empezando a ver que la gente me cree finalmente. Si piensas que llevamos, y esto es interesante, es la parte macro, que llevamos durante toda esa época después de la gran crisis financiera, lo que tuvimos es droga de Banco Central comprando todos nuestros platos rotos. O sea, bajó la dispersión, bajó la volatilidad, los tipos bajaron a cero o incluso negativo, y hay un activo que en ese entorno no funcionó nada bien, y fue la rentabilidad absoluta. Entonces ahora estamos en un entorno donde todo el mundo quiere mercados privados, con menos liquidez, mientras que yo estoy viendo desde 2021, cuando los bancos centrales han salido del mercado, ya no apoyan, sube la volatilidad, sube la dispersión, y los tipos hacen que la parte de la cartera, que es liquidez, también te está rentabilidad. Entonces, para mí son activos que llevan funcionando de maravilla durante 3 años, que son UCITS con liquidez diario, en nuestro caso es el Absolute Return Bond, y nadie los está mirando, mientras que están dando rentabilidades, en nuestro caso liquidez más 3, sin volatilidad apenas, o sea, de 1 a 7 Morningstar es un 2, y están ofreciendo buenas rentabilidades, descorrelación y cero beta, o sea, cero exposición a los mercados. Para mí me parece una idea que nadie está mirando, que deberían mirar. Muy bien. Victoria, si un cliente te dice que quiere sacar 200 puntos básicos a la inflación ahora, ¿qué le contestas? Bueno, pues lo primero le doy la enhorabuena, porque aunque os parezca una cosa muy obvia, es una cosa que muchas veces los clientes no preguntan. Cuando la gente dice, no, yo es que no quiero arriesgar, entonces mejor lo dejo en una cuenta remunerada porque es que no quiero riesgo. Entonces siempre le decimos lo mismo. Puedes invertir en renta fija, puedes invertir en renta variable. A lo mejor ganas, a lo mejor pierdes. Pero lo que es seguro, lo único que tenemos seguro es que como lo dejes en una cuenta remunerada, no vas a ser capaz de batir la inflación. Así que un cliente que te dice que quiere un activo para batir la inflación, te puedo asegurar que ya tiene bastante ganado. Y luego hay que ser consciente que hay muchísimos tipos de activos y que algunos sí que se ven beneficiados por esa inflación y es posible batirlo, tanto en renta fija como en renta variable como en activos alternativos. Si hablamos de alternativos, ya estamos hablando a lo mejor de más de 200 puntos, pero infraestructuras es un activo que de por sí está llamado para activos alternativos, materias primas, infraestructuras. Podemos batir la inflación. Dentro de la renta variable, aquí estoy de acuerdo con Ralph, por ejemplo, inversión por dividendos, aquellos valores que tienen un poder de fijación de precios, por ejemplo, el sector de lujo, también está enfocado, nos puede ayudar a mitigar la inflación. Y si ya nos vamos a renta fija, pues lo que hemos estado hablando anteriormente, bonos ligados a la inflación o bien aquellos valores que tienen un cupón flotante. Entonces, son protectores naturales en muchos casos de la inflación y podrían ser algunas alternativas. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Rafael, te toca pregunta difícil otra vez. ¿El Bitcoin en el radar de los clientes? ¿Bitcoin sí, Bitcoin no? Me habéis dejado la patata caliente. Bueno, os respondo muy fácil. Nosotros invertimos, no especulamos. Cuando yo compro un bono, cuando mi cliente compra un bono, puede valorar ese bono porque hay unos cupones en un vencimiento
Y, como decía antes Ralph, ¿no? En función de dónde te pongas en la curva, que básicamente lo haces en función de tus perspectivas de inflación y de tipos de interés, ¿vale? Pero hay un racional de inversión detrás, ¿no? Cuando compro acciones, recibo unos dividendos y quiero participar en los beneficios de esa empresa. No estoy comprando una parte alícuota de ese negocio. Y, por tanto, hay un racional de valoración. En el caso del Bitcoin, yo lo que veo es que hoy vale 61.000 euros, que ya con eso te compras un coche majete, ¿eh? Tampoco gran lujo, pero un coche sensato, ¿no? Y lo que no sé es nadie que me diga por qué vale 60.000, no 6.000 o 90.000, ¿vale? Y aquí hay que distinguir entre lo que es la tecnología que subyace de allí, que eso sí, a lo que es te voy a decir una frase provocadora. No sé qué diferencia hay entre un Bitcoin y un bulbo de tulipán del siglo XVII. Ya, sí. Pero mente abierta. Y hombre, no, es que yo conozco, en mi casa hay un centro comercial que hay una maquinita, como una especie de cajero con bitcoins. Digo, ya, y también está el casino de Madrid en Torrelodones. Claro, entre una ficha y otra, parecido. Y Sebastián, ¿y si nadie te pide criterios ESG, se los ofreces? ¿Estás obligado? Pues mira, es interesante porque tiene que ver también con el Bitcoin. Al final, no porque lo tengas tú en tu centro comercial, pero el Bitcoin también, y hay que decirlo, porque es así en las criptomonedas, porque nosotros no invertimos, porque a nivel ético sabemos que todos los narcotraficantes del mundo están en el Bitcoin, que Rusia y Irán se financian gracias al Bitcoin o a otras criptomonedas. Así es, entonces... Si hablamos de criterios ESG, evidentemente nosotros, igual que Rafael, no vamos a invertir en el Bitcoin, también por temas ESG. Y yo otro dato, 2024 otra vez va a ser el año más caluroso del mundo, ya vamos batiendo récord todos los años, no hay que confundir clima y meteorología, el clima sí que está empeorando y mucho más rápido, lamentablemente, que todos los modelos preveían hace unos años, se está cumpliendo con las peores previsiones, peor que los que decían los modelos, por lo cual, a tu pregunta, si nadie te pide que se los ofreces, pues yo creo que ese es nuestro deber, sinceramente.